En este video hablaré de Romanos 7:20, donde dice el pecado que mora en mí, y veremos por qué deshacernos del pecado en nuestras vidas es crucial para fluir con los planes más altos de Dios para los hombres. Cuando yo digo deshacernos del pecado en nuestras vidas, de ninguna manera me estoy refiriendo a esa idea evangélico-pentecostés que existe de lo que es dejar de pecar. No vaya al cine, no vaya al estadio, no haga deporte, no se pinte, no baile, tiene que diezmar, tiene que congregarse, no mire, no toque, no guste, etcétera, etcétera. Esa idea odiosa de falsa religiosidad que Dios aborrece, que pone todo tipo de prohibiciones inventadas que no están en la Biblia y que oprimen a los creyentes más nuevos, atándolos con un montón de restricciones que no tienen nada que ver con los deseos de la carne. Un montón de hermanas santurronas que tienen el control de las congregaciones y que juzgan a diestra y siniestra a todos los demás como mundanos y carnales. Así que cuando yo digo deshacernos del pecado en nuestras vidas, de ninguna manera me estoy refiriendo a esa falsedad. Estamos entrando en la última etapa de esta presentación y en este video, como mencioné, vamos a hablar acerca de la importancia que tiene deshacernos del pecado para fluir con los planes de Dios. Pero la pregunta de muchos será: ¿pero y cómo nos deshacemos del pecado? No es posible dejar de pecar. Hermano, le tengo noticias, pero no la puedo compartir en este video sino en el siguiente. Este video es para analizar el por qué es importantísimo, es crucial que nos deshagamos del pecado, y en el siguiente video abordaré de una manera más particular. En la Biblia encontré que sí se puede dejar de pecar, pero necesitamos cambiar ciertos conceptos porque nosotros ya no estamos bajo la ley, y en la ley está escrito que el pecado es transgresión de la ley. Pero si no estamos bajo la ley, hay una manera bíblica en que nosotros podemos deshacernos del pecado en nuestras vidas. Es un proceso largo, pero sí funciona. Pero eso lo veremos hasta el siguiente video. Por razón de comprender el contraste de que estoy hablando, el contraste de lo que es el pecado en sí y el estorbo, la barrera que eso representa para que Dios pueda derramar todas las bendiciones que vimos en el video pasado y en otras que volveremos a repasar en este video. Para comprender eso voy a hacer un pequeño mini repaso de algunos conceptos vistos en videos pasados, juntando todas esas enseñanzas. Aquí es cuando todos los videos que he estado poniendo desde la parte 4 se vienen a juntar como en un embudo, con la idea de que el oyente tenga un panorama general del paradigma de la eternidad antes de hablar del papel que juega el sufrimiento. Tiene una parte en esto, en la vida de un creyente, cómo funciona eso, cómo funciona el pecado y cómo Dios usa el sufrimiento con relación al pecado en la vida del creyente. Vamos a hablar acerca de eso desde un punto de vista más personal o más individual, y eso lo voy a estar abordando en estos próximos 2-3 videos.
En el video pasado vimos que Jesús vino a revertir todo el daño causado por las 3 caídas de ángeles, quienes iniciaron y siguen influenciando toda esa condición moral con la cual lidiamos todos los días hasta el día de hoy. Pero también vimos en el video pasado que Jesús no solo nos está restaurando a la condición de Adán antes de pecar, sino que ahora nos está llevando más allá, poniendo delante de nosotros la inimaginable e inmerecida invitación de llegar a ser como Él, llevándonos de simples seres carnales, mortales y débiles a seres divinos y poderosos. Ya mencioné en otros videos y retomaré ese tema después, que cuando yo digo divino, yo sé de que hay muchas ideas en el mundo cristiano, pero cuando yo digo divino, no me refiero a ser un Dios, de la manera que nosotros definimos en nuestra mente lo que es un Dios, vamos a hablar de eso más adelante, sino que por ahora estoy hablando de ser divino en el sentido de ocupar una posición alta administrativa en los lugares celestiales del reino del único Dios verdadero. Ya conocemos versos que dicen que estamos sentados en lugares celestiales. Se necesita ser divino para llegar a eso, pero a veces hay falsos conceptos en la mente de los creyentes. Pero aparte de lo que Jesús nos está poniendo delante de nosotros, la invitación a venir a ser divinos, dejar de ser simples mortales y venir a ser inmortales. Aparte de eso, vimos que Dios tiene preparada una sorpresita para Satán y todos sus sicarios, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y todas las huestes interminables de maldad en la cosmología de los aires sobre las naciones. Dios les tiene una sorpresita. A ellos les ha sido velada la revelación. Ellos no saben. A ellos les ha sido velado este entendimiento. Ellos no entienden las cosas que estoy compartiendo en estos videos por operación espiritual divina. Ellos no saben que Dios es su infinita sabiduría y como cumplimiento a su promesa a Jesús en tiempos de antaño cuando dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor va a escoger a algunos de nosotros que califiquemos como vencedores de las iglesias para ser transformados por medio de la incorrupción, por medio de la primera resurrección y por medio de la inmortalidad, para convertirnos en seres divinos a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, con toda la plenitud de Dios, tal y como dice la Biblia. Al mismo tiempo de esa transformación, seremos llevados en el rapto a los lugares celestiales, y habiendo recibido el poder y la autoridad de Dios para regir las naciones con vara de hierro, eso ya lo vimos, tendremos todo el derecho legal para quitar el reinado de los principados sobre las naciones, echándolos de sus cargos y arrojándolos a los límites del planeta Tierra, sin más acceso a los lugares celestiales. Eso le fue dado a otros, los vencedores. Ya quisieran los ángeles celestiales recibir esa autoridad que les será dada a los vencedores, pero está reservada para simples humanos creyentes en Cristo. Hermano, eso hasta lo dice la Biblia. Mire, Primera de Pedro 1:4 dice que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice, hablando de la iglesia. Esa herencia de incorrupción, de incontaminación, esa herencia que no se marchita, inmarcesible, ¿está reservada para quién? Dice ese versículo.
para los hermanos de las iglesias que lleguen a ser vencedores. Está reservada para creyentes, no para ángeles celestiales. Ahora, si lo que yo estoy diciendo es cierto, y esta herencia que acabamos de leer en 1 de Pedro 1:4 está reservada para los vencedores de las iglesias y no para los ángeles celestiales, escuche bien, debería haber en este mismo contexto de este versículo de los escritos de Pedro por lo menos una mención a los ángeles celestiales. Fácil, hermano. Solo 7 versos más tarde, en este mismo capítulo, el apóstol Pedro escribe en el verso 12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Si usted estudia este pasaje de cerca, se dará cuenta que está hablando de este evangelio que nos ha sido anunciado a nosotros y que ahora, por medio de Jesús, va a ser llevado los creyentes a un nuevo nivel. Es por eso que cuando dice la escritura en Apocalipsis 12:7 que Miguel y sus ángeles pelean en lugares celestiales, ya expliqué eso yo, esos ángeles descritos ahí no pueden ser meros ángeles celestiales. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Apocalipsis 2:26 y 27 que la autoridad sobre las naciones Él la tiene reservada para los vencedores de las iglesias, no para los ángeles del cielo. Esas son las cosas que dice la Biblia que los ángeles anhelan mirar en 1 de Pedro 1:12, como leímos. Esa frase de los ángeles anhelan mirar está enmarcada antes y después, diciendo, según el griego, en el verso 7 y luego en el verso 13, que eso sucederá en el Apocalipsis de Yeshua HaMashiach. Ese Apocalipsis de Yeshua en el griego son exactamente las primeras 4 palabras del libro de Apocalipsis en todas las versiones. ¿Y por qué digo de todas las versiones? Porque yo lo leí una por una para averiguar si era cierto. Todas las versiones disponibles que pude en español y en inglés, hermano. Dice allí las 4 primeras palabras. El griego dice el Apocalipsis de Yeshua. Y lo que Pedro está hablando en 1 de Pedro, de esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible y reservada en los cielos, sucederá en el Apocalipsis de Yeshua. Pero eso ya lo estudiamos en la parte 4. Por eso, si alguien que me escucha no entiende muy bien lo que digo, bueno, no se preocupe, no todos tenemos que entenderlo todo. Pero por el otro lado, por esto he venido diciendo que es mejor si ya hemos oído todos los videos anteriores en este canal, en el orden que fueron subidos a esta plataforma, para que cuando vengan estas explicaciones más complicadas ya haya un fondo bíblico para comprenderlo, porque todos estos videos son una secuencia. Los temas que contienen no han sido subidos a lo loco, sino de una manera ordenada, siendo una presentación cronológica. Así que los ángeles quisieran recibir autoridad sobre las naciones, pero eso está reservado para gente creyente de las iglesias que lleguen a ser vencedores según Jesús mismo, en Apocalipsis 2:26 y 27 que ya estudiamos. Nadie que no reciba esa autoridad puede siquiera intentar pararse delante de los principados que están sobre la cosmología de los aires, sobre las naciones. Por eso digo que sin lugar a dudas, cuando en Apocalipsis 12:7 dice Miguel y sus ángeles, está hablando de los vencedores justo después del rapto. No de toda la iglesia, sino solo de los vencedores. Y ya expliqué también por qué Miguel es el que está liderando esa batalla, porque Jesús está sentado esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, pero eso ya lo expliqué. El hijo varón
que nace de la mujer, que son los vencedores de las iglesias, eso también ya lo estudiamos, tomarán las posiciones de los principados derrotados en los aires y habrá un cambio completo de gerencia en los lugares celestiales, hermano, qué glorioso. Y la influencia sobre las naciones cambiará. Este evento, esa batalla de Apocalipsis 12:7, cerrará por completo el círculo de la maldición de los principados sobre las naciones y el juicio a la humanidad que fue iniciado en la Torre de Babel, desactivando y despojando de poder la influencia espiritual babilónica que todavía está activa hoy sobre todos aquellos, escuche bien, ese movimiento espiritual babilónico está sobre todos aquellos que empujan el comunismo en este mundo, que empujan el universalismo, que empujan la singularidad, que empujan la ciudadanía mundial, que empujan el socialismo, que empujan el globalismo. Pero no solo eso, como ya he dicho antes, el espíritu babilónico de Génesis 11:4 está en todos aquellos que llamándose cristianos empujan un supuesto ministerio de cualquier tipo. Profetas, predicadores, apóstoles, gente que dice haber sido llevados por Dios a viajes al infierno o al cielo. Todo tipo de cantantes, artistas, salmistas, adoradores, músicos, etcétera, etcétera. Pero que en realidad la esencia espiritual delante de Dios es que por la perversidad de sus corazones, como dice Génesis 11:4, se están levantando un nombre para sí mismos, usando el nombre de Jesús, es lo peor. Podrán decir con sus labios gloria a Dios, pero en sus corazones ellos se promueven a sí mismos. Ellos no saben que esa promoción de sí mismos los hace parte del espíritu babilónico. Ese será el evento ultimado, esa batalla en los aires, Apocalipsis 12:7 será el evento ultimado en los lugares celestiales que completará la reversión, el volver todo hacia atrás, el arreglar todo lo que hicieron los ángeles caídos, Jesús revirtiendo todo eso, la reversión de las 3 caídas por medio del sacrificio y el derramamiento de la sangre poderosísima del Cordero. Ahora sí, se cumplirá en su totalidad y en su plenitud que estaremos sentados en lugares celestiales con Cristo. Ahora sí. Todo esto, hermano, ¿a poco no es maravilloso? ¿No es grandioso? Esto parece un relato de ciencia ficción, pero esto es grandioso, hermano. Esto es sobrenatural. Esto es poderoso. Esto es eterno. Esto es extradimensional. Esto es glorioso. Pero hay un gran pero, hermano, en toda esta belleza, en todo este plan tan maravilloso que el Señor, desde un punto de vista bueno, voy a decir, el Señor ha tramado en su sabiduría y le tiene una sorpresita al enemigo con todos sus secuaces. Pero hay un pero, hermano. Ahora tengo que bajarlo de la nube y después de ver toda esa gloria, tenemos que volver a nuestra realidad actual. Existe un obstáculo para que Dios pueda darnos toda esa victoria que acabo de describir. Y ese obstáculo está resumido y descrito en un solo verso en las Escrituras. Y lo estoy poniendo en pantalla. Vamos a leer Romanos 7:20 dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El gran problema para que Dios pueda llevarnos a los propósitos más altos y sublimes que hemos visto
que Dios quiere hacernos vencedores en todos estos videos se resume a esta pequeña pero profunda frase: el pecado que mora en mí, como dice el apóstol Pablo en este versículo de Romanos 7:20. Y justo ahí es donde tienen lugar los tratos de Dios o el sufrimiento de parte de Dios para ayudarnos a deshacernos del pecado que mora en nosotros. ¿Entiende ahora, hermano, por qué Dios tiene agendado el sello 5 aparentemente contra su pueblo? ¿Entiende ahora por qué Él tiene un juicio para su pueblo para limpiarlos de pecado? ¿Entiende ahora por qué Dios no puede ni quiere sacarnos antes de la tribulación en un rapto? ¿Entiende ahora por qué Satán ha engañado a la mayoría de los cristianos que predican y aborrecen la idea de pasar por la tribulación, contradiciendo los oráculos de Dios? ¿Entiende usted ahora por qué eso está generalizado en el pueblo de Dios y está influyendo en contradecir los oráculos de Dios? Ellos no saben, todos los que piensan y huyen de la idea y tratan de defenderlo con la Biblia, de que no vamos a pasar la tribulación. Esa gente, y no estoy tirando para golpearlos de ninguna manera, estoy predicando con amor, estoy predicando con esperanza de que los ojos sean abiertos para comprender los propósitos de Dios. Pero cualquier persona que predique lo contrario a lo que dice la Biblia, ya lo hemos venido estudiando, ellos no saben que están predicando del lado equivocado. Están sin saberlo y sin mala intención. Están rechazando precisamente el evento que va a meter a la gloria a millones de cristianos, hermano. Por eso el diablo se ha encargado de generalizar esa interpretación falsa de las Escrituras. El rechazo a que la iglesia pase por tribulación no procede del corazón de Dios. Poniéndolo en otras palabras, esa predicación está en contra de los planes de Dios, como hemos venido viendo en los videos anteriores. Es contraria a la verdad, está sumergida en engaño y una inmensa mayoría de cristianos podrían perderse lo mejor de Dios porque se aferran a esa idea. Escuche esto: con la misma ceguera que un católico se aferra a su virgen. Así se aferran los cristianos a esa idea de un rapto antes de la tribulación y que no vamos a pasar la tribulación. Estos hermanos se están aferrando a esa enseñanza y no consideran nada más ni dan lugar a que nadie les explique otro punto de vista bíblico, porque están aferrados a ese engaño tal y como se aferra un católico a su virgen y no quieren soltar eso, ¿no? Aunque uno se los pruebe con la Biblia, no lo quieren soltar. Aunque ya se los probé en videos anteriores, ya vimos con la Biblia, sin lugar a dudas, que Jesús, Mateo, Lucas, Marcos, el apóstol Juan en Apocalipsis y el anciano en Apocalipsis 7 están llamando tribulación y que los creyentes van a pasar por eso. Aún así no están dispuestos a fluir con la verdad. Hermano, ¿entiende ahora por qué es necesario pasar por la gran tribulación? Si queremos ser participantes de todo eso maravilloso que hemos estado viendo, hermano, aparte de nuestra salvación de condenación eterna, aparte del perdón de nuestros pecados, hermanos, si queremos participar en eso maravilloso, debemos pagar el precio que se requiere. El sello 5 y la tribulación de persecución que contiene va a preparar una novia vencedora, una novia que venció a Satán, una novia que venció los principados, que venció las potestades, las huestes espirituales de maldad, una novia que venció el sistema del mundo, hermano, una novia que venció el pecado en sus vidas. Escúcheme bien, que el Padre que me ha enviado abra tu corazón. Escuche bien.
el testimonio eterno de la esposa del Cordero. El testimonio eterno, lo que se dirá eternamente acerca de la esposa del Cordero en los siglos de los siglos por venir. No será, el testimonio no será de una iglesia que tuvo que huir en un rapto con la cola entre las patas porque no pudo vencer ni a Satán y sus principados, no pudo vencer al mundo y no pudo vencer su propia carne. Ese definitivamente no será el testimonio eterno de la esposa del Cordero. El testimonio eterno de la esposa del Cordero será glorioso, hermano. Será victorioso. Será de aquella que revestida de incorrupción, revestida de inmortalidad, revestida de santidad, revestida de la presencia del Padre y del Hijo, revestida de gloria eterna, revestida de poder, revestida de autoridad otorgada sobre las naciones. Esa novia, esa esposa fue ascendida a los lugares celestiales y esa esposa, por medio de los vencedores, quitaron el reino de las garras de Satán y todos sus principados, las potestades de oscuridad, los gobernadores de las tinieblas y huestes interminables de espíritus de maldad en las regiones celestes. Estos son aquellos santos del Altísimo de que habla el profeta Daniel en el capítulo 7 y dice que ahí dice que apresan a la bestia y que, o sea, la bestia es el nuevo orden mundial, apresan a la bestia y la atan y la preparan para ser quemada. ¿Quiénes? Los santos del Altísimo. El registro eterno de la esposa del Cordero de Dios será que su esposa es tan gloriosa como su esposo el Cordero. Una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga ni cosa semejante. El testimonio eterno de la esposa del Cordero de Dios será que ella es igual a Yeshua el Maestro. Tiene su mismo carácter, su mismo amor por la humanidad. Muchos vencedores de las iglesias que llegaron a ser como Jesús, tal y como está escrito en Primera de Juan 3, del 2 al 3, que ya hemos estudiado antes desde la parte 4. Dice así, Primera de Juan 3, 2 al 3, y lo estoy poniendo en pantalla. Amados, ahora somos hijos de Dios. La palabra ahí es tecnón en griego. Somos tecnones de Dios, niños chiquitos, niños carnales, niños débiles, inmaduros. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Dónde le veremos, hermano? En nosotros formado. Verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de esa manifestación de que vamos a llegar a ser como Él. Todo el que tiene esa esperanza en Él. ¿Qué dice este verso, hermano? ¿Qué dice ahí? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él no necesita que nadie lo ande empujando para obedecer a Dios, hermano. Todo aquel que tiene esta esperanza de llegar a ser como Jesús no necesita que nadie le esté diciendo cómo vivir su vida cristiana, porque él tiene una relación personal y el Padre le habla a su corazón. No necesita que nadie lo esté empujando a leer la Biblia. No necesita que nadie lo esté empujando para que no se salga del camino y que se rinda a las tentaciones. No necesita que nadie le recuerde que debemos caminar en santidad. Todo aquel que tiene esa esperanza de llegar a ser como Él y esa revelación al corazón, se purifica a sí mismo, se cuida solito, así como Él es puro. Tal y como dice también, y ya hemos estudiado Colosenses 1:27, es Cristo en vosotros. Ya está en usted, hermano. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria,
de ser gloriosos, de ser divinos, de ser como Él, de ser ascendidos, de ser maduros, de ser transformados. En primera de Pedro 1 del 3 al 7 lo voy a leer y voy a ponerlo en pantalla y hacer algunos comentarios con respecto a esto. Primera de Pedro 1 del 3 al 7 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué hizo renacer él a los creyentes, hermanos? ¿Para qué dice allí? Para una esperanza viva. No para la salvación eterna, eso ya lo tenemos. La esperanza no es ser salvos, hermano. No tenemos esperanza de algo que ya tenemos. La salvación ya la tenemos. La esperanza es no llegar a ser salvos. Ya somos salvos, la Biblia lo dice. Pero Él en su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza? Lo acabamos de leer. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por la resurrección, sigue diciendo aquí en primera de Pedro 1, verso 3. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Al resucitar, Él nos está abriendo la puerta, nos está dando la oportunidad. Si Él lo logró, Él abrió el camino para que nosotros sigamos sus pisadas. Miren lo que dice el verso 4. ¿Para qué nos hizo renacer una esperanza viva? ¿Cuál es la esperanza viva? Verso 4. Para una herencia, ser herederos, una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible. Eso quiere decir que no se puede marchitar con el tiempo. Una herencia, escuche esto, hermano, reservada en los cielos para vosotros, no para los ángeles. Para nosotros los creyentes. Verso 5, que sois guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué, hermano? Porque somos muy espirituales y no, hermano. Somos cuidados por el poder de Dios, guardados por el poder de Dios, por la fe, por seguir creyendo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Debo explicar aquí porque el problema es que tenemos muchos conceptos que no están correctos de las Escrituras. Ya tenemos la salvación. Aquí no está hablando de la salvación de las almas, sino que aquí está hablando de la plenitud que trae esa salvación, de la manifestación total y completa de la salvación. O sea, ya tenemos parte de la salvación, hemos sido librados de condenación eterna, nuestros pecados han sido perdonados, ya somos parte del cuerpo de Cristo, nuestros nombres están en el libro de la vida, tenemos garantizada la segunda resurrección que Jesús prometió 4 veces en Juan 6. Entonces, no está hablando de esa salvación en sí, sino que está hablando de la manifestación final. Está hablando del paquete completo de la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 6. En lo cual vosotros os alegráis. Amén. Por supuesto que sí. Nos alegramos, hermano, en esto que el Señor nos ha dado. Aunque ahora, escuche bien, y aquí es lo mismo que estoy haciendo yo en este video, va a hacer aquí la Biblia, miren. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué? Tengáis que ser, ¿qué, hermano? Afligidos en diversas pruebas. Hay una combinación entre la gloria que viene y la aflicción y el sufrimiento. No podemos evitarlo, no hay atajos, es el plan de Dios y debemos fluir con eso. Leo el verso 6 otra vez. En lo cual ¿qué? ¿Qué es lo que acaba de decir? La gran salvación que está por ser manifestada. En esa gran salvación vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verso 7, esa es una de las razones para la aflicción, mira, los creyentes. Verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, están probando nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego,
para que nuestra fe sea hallada en alabanza, para que nuestra fe sea hallada en gloria, para que nuestra fe sea hallada en honra cuando sea manifestado Jesucristo. Adivine, bueno, no me gusta usar mucho esa palabra, pero para darme a entender. Esa expresión que dice aquí el verso 7 al final, cuando sea manifestado Jesucristo, adivine qué es en griego eso. Las primeras 4 palabras del libro de Apocalipsis. El Apocalipsis de Yeshua que he venido enseñando desde la parte 4. Entonces dice que nuestra fe sea hallada en alabanza, sea hallada en gloria y en honra cuando venga el Apocalipsis de Yeshua. Eso es lo que está diciendo. Otra vez, hermano. Esto es maravilloso. Esto es para glorificar al Señor. Todo esto parece un relato de ciencia ficción. Es grandioso. Esto es sobrenatural. Esto es poderoso. Esto es eterno. Esto es extradimensional. Esto es glorioso. Pero, aunque todas estas descripciones de las Escrituras son tan maravillosas, seguimos teniendo el mismo problema de Romanos 7:20. ¿Cuál es el problema? El pecado que mora en mí. Ahora, no es que no estamos perdonados de ese pecado. Fíjense qué lindo es el Señor, hermano. Ya estamos perdonados del pecado que mora en nosotros. Gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Bendito sea su nombre. No es que no estamos perdonados del pecado que mora en nosotros. Ya estamos definitivamente perdonados de eso. Pero eso no quita que el pecado sigue allí. Puede verlo, ¿no? Ya fuimos perdonados del pecado. Pero el problema es que el pecado está allí. Ya vimos en los videos pasados en la descripción de Primera de Tesalonicenses 5:23 al 24 que nuestro espíritu ya está perdonado. Nuestro espíritu ya está justificado y santificado y muchas cosas más. También leemos en Primera de Pedro 1:2, dice de que fuimos elegidos según la presciencia de Dios, no la presencia, sino la presciencia, el preconocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu. En otras palabras, nuestro espíritu ya está santificado, como ya hemos estudiado y como ya hemos visto. Este es otro verso, Primera de Pedro 1:2. Pero tenemos el mismo problema todavía. ¿Y cuál es ese problema? Que aunque estamos santificados en nuestro espíritu, el pecado todavía mora en mí, en mi alma y en mi carne. Jesús es el Cordero de Dios. Pero la Escritura no dice que Él es el Cordero de Dios que perdona el pecado del mundo. No solo eso, sino que lo que dice la Biblia es que Él es el Cordero de Dios ¿qué, hermano? Quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo lo viene a tapar así por encimita, lo viene a quitar, hermano. Así que el gran problema que tenemos para alcanzar lo mejor de Dios está resumido en ese verso de Romanos 7:20. El pecado que mora en mí. Basados en eso, voy a decirle 2 noticias para los creyentes en Cristo Jesús. Hay 2 noticias. Una es buena y por así decirlo, la otra es no muy buena, un poco mala. La buena noticia es que de aquí en adelante, si morimos sin conquistar el pecado que mora en nosotros, eso no borra nuestros nombres del libro de la vida. Esa es una buena noticia. Lo cual significa que cuando lleguemos al juicio final, al ser encontrados nuestros nombres allí en el libro de la vida, Jesús cumplirá su promesa de resucitarnos y ponernos en la tierra nueva bajo el cielo nuevo. Eso está garantizado. Esa sí que es una buena noticia, porque aunque tenemos el problema de que el pecado mora en mí, ese pecado ha sido perdonado, y si no lo conquistamos, esta buena noticia es que no son borrados nuestros nombres del libro de la vida si no conquistamos eso. Sí, ya estamos perdonados del pecado que mora en nosotros. Nuestra salvación está segura.
aunque no conquistemos el pecado que mora en nosotros. Si morimos así, estamos perdonados y no iremos a condenación eterna. En otras palabras, nuestra salvación no depende si conquistamos el pecado o no, sino que depende en que hemos puesto nuestra fe en la sangre de Cristo que tiene poder y que hemos sido rociados con esa sangre para el perdón de todos nuestros pecados. Eso nos libra de condenación eterna. No seremos lanzados al lago de fuego. Eso, hermano, es una muy buena noticia. El balance, todo tiene su balance y toda moneda tiene dos caras. El balance a eso que acabo de decir. Cuando estoy hablando de eso, estoy hablando de hermanos que no han conquistado el pecado en sus vidas y que en lo que cabe y en términos cristianos básicos es un creyente que sigue el camino, aunque no sea el mejor cristiano que hay, aunque sea inmaduro, aunque sea carnal. Así que cuando digo que son hermanos que no han conquistado el pecado, me refiero a personas que aunque cometen errores, pero tienen buen corazón. Y como se dice en México, ahí la llevan. Están en un continuo batalle, pero siguen adelante. Hay otro tipo de personas en las congregaciones cristianas. Y esos son los que están, como decimos, asistiendo a la iglesia regularmente. Según muchos, solo porque asisten regularmente a la iglesia andan bien, porque se congregan, dice la gente, son términos evangélicos. Pero la realidad es que hay gente de esa que están más caídos que un plátano después de la cosecha. Se congregan pero andan caídos y hasta tienen algún tipo de actividad ministerial, pero eso no les quita lo caído, por más activos que estén. Estos son más difíciles de rescatar porque la Biblia dice que hay más esperanza para el impío que para aquel que piensa que no necesita arrepentimiento. Aunque por el otro lado no es aconsejable, yo no le aconsejo a nadie, no ande de cacería, hermano, tratando de averiguar quién es y quién no es. No, usted no se meta en eso, dejémosle eso al Señor. Pero en muchos de los casos se cumple lo que habló el maestro, diciendo que están entre nosotros, pero en realidad son cizaña. Nunca fueron sembrados por el Padre y es un asunto muy aparte. Bueno, cuando hablo de gente en las congregaciones en quienes mora el pecado como cristianos, definitivamente no me estoy refiriendo a la cizaña. Eso es otro asunto, sino que me refiero a hermanos fallones, hermanos que fallan, que necesitan más atención, necesitan madurar más, pero son hermanos constantes, son hermanos que lo básico de los términos cristianos básicos están en el camino. Así que debemos comprender eso. Cuando digo cristianos en los que mora el pecado, según la descripción de Romanos 7:20, no estoy hablando de cristianos que se alejan, que se van enfriando y poco a poco comienzan a decaer. Escuche esto, esa es la diferencia. Empiezan a decaer en los principios morales más básicos de las Escrituras y aumentan el andar desordenadamente hasta llegar a gozarse con los impíos. Eso es diferente. Aunque ya expliqué con lujo de detalle que aunque la salvación sí se puede perder, es muy difícil perder la salvación. Es difícil, hermano. Se necesita que alguien se aparte del camino por mucho tiempo, por un largo tiempo, y su nivel de degradación vaya aumentando hacia abajo en cuanto al rechazo por Dios. Es una persona que está rechazando a Dios en su corazón y el aumento del pecado en su vida va creciendo. Pero eso es un proceso largo que pudiera tomar muchos años. Por ejemplo, le voy a decir, yo tuve unos compañeros de trabajo que supuestamente andaban caídos y sin congregarse, como decimos nosotros. Pero cuando otro trabajador se burlaba de Dios o decía alguna estupidez acerca de Dios o de Jesús o decía alguna cosa contra Dios,
Este otro hermano que nosotros le llamamos caído porque no se congrega, a su manera, pero él se ponía a defender a Dios y a recriminar al impío lo que estaba diciendo. Hermano, eso para mí significa mucho, así que tenemos que aprender a madurar y ver las diferencias. Según mi entendimiento, una persona así tiene todavía el sello del Espíritu en su corazón, aunque no se esté congregando según las normas nuestras. Al paso de los años yo he visto, hermano, que hay quienes son bien correctos en su conducta, pero son duros y tienen mal corazón. Por el otro lado, he conocido gente fallona que falla todo el tiempo, pero tienen buen corazón. Así que es más sabio procurar no andar juzgando quién es quién y quién no es. Mejor dejémosle eso a Dios, quien es el juez eterno. Si un cristiano insiste en apartarse y continúa descendiendo en su espiritualidad, se está arriesgando a que su nombre sea borrado del libro de la vida. Pero quiero enfatizar, el sello del Espíritu no se pierde con cualquier pecadillo cometido, hermano. La sangre de Cristo es poderosa, es más poderosa que eso. En muchos de los casos, si esa persona tiene buen corazón, Dios va a intervenir si ve que alguien se está alejando de la salvación y probablemente venga y se lo va a llevar antes. La persona se va a morir antes porque el Señor no quiere perderlo. Eso ya lo vimos. Amados hermanos, el poder de la sangre de Jesús es más grande de lo que a veces queremos creer. Muchos cristianos cantan y confiesan que la sangre de Cristo tiene poder, pero a la hora de la hora en realidad no lo creen. Míreme, aquí estoy tratando de convencerlo a usted que la sangre de Cristo tiene poder y puede preservar a una persona aunque no se congrega, que Él puede rescatar a un hermano caído y llevárselo antes, puede ser que se muera la persona antes de tiempo, para que no sea condenado con el mundo, pero hay gente que no quiere creer eso, pero ahí está en la Biblia. Y yo sé que aunque le dé esta explicación, muchos de todos modos no van a creerlo, porque aunque no lo quiera admitir, hay gente que se está pegando a la misma manera de creer que los católicos idólatras. Aunque es cristiano, evangélico o pentecostés, sigue aferrándose a enseñanzas de la gran madre católica. Se aferra a esas ideas que se levantan contra la verdad, al igual que cualquier católico se aferra a su virgen. Lo que estoy diciendo aquí es que si no conquistamos el pecado en nuestras vidas y no morimos así como creyentes, nuestra salvación de condenación eterna está asegurada. Ya vimos en la parte 4 de esta presentación, la parte 4 en este canal, el ejemplo clásico de los hermanos de la iglesia en Corintio. Usted lo puede ir a revisar eso. En 1 Corintios 11 del 28 al 32 vemos que Dios está juzgando a unos hermanos en la congregación de Corinto. El juicio de Dios ahí es por pecado y el juicio es que juzgó a estos hermanos por pecado, aunque se oye muy feo, y muchos se enfermaron, muchos se debilitaron y muchos se murieron por el juicio de Dios. El verso 32 dice que Dios juzgó a estos hermanos por pecado y aunque se oye feo, Dios los mató a estos hermanos de la iglesia en Corintios como juicio. Pero oiga bien lo que se especifica en el verso 32. Usted puede revisarlo porque esto ya lo estudiamos. Dice que el verso 32 de 1 Corintios 11 dice que Dios los mató para no tener que condenarlos con el mundo. En otras palabras, aunque murieron bajo el juicio de Dios por pecado, fueron salvos, no van a ser condenados con el mundo. En otras palabras, aunque Dios les envió un juicio de muerte, específicamente por pecado, murieron en pecado, hermano, no pierden su salvación según 1 Corintios 11:32.
porque la Escritura dice específicamente allí en ese verso que no serán condenados con el mundo. Pero eso ya lo vimos. Así que otra vez, para afirmar nuestra fe, la buena noticia es que si morimos sin conquistar el pecado, nuestra salvación está segura en Yeshua. Esa es la buena noticia. La otra noticia tal vez no es tan buena para nosotros como creyentes, para aquellos que no logren conquistar el pecado en sus vidas. La noticia es que si no conquistan el pecado, que se vayan olvidando de ciertas falsas esperanzas como las que siguen. Si un creyente muere y no conquista el pecado en su vida, no irá en el rapto. Así, hermano, como se oye. No llegará a ser como Jesús. No tendrá cuerpo glorificado entre muchos otros galardones y recompensas de que habla la Biblia. Esa persona, un creyente que se muere sin haber conquistado el pecado en su vida, no cosechará incorrupción. Oiga, estos términos son importantes. En 1 Corintios 15 habla de esto. No cosechará incorrupción. Y al no cosechar incorrupción, no participará en la primera resurrección, se la va a perder. Y al no participar en la primera resurrección, no obtendrá inmortalidad. No obtendrá inmortalidad, aunque sí es salvo de condenación eterna. Hay una diferencia entre ser salvo de condenación eterna y alcanzar la inmortalidad. Son dos cosas diferentes, pero de veras no puedo ponerme a explicar eso en este momento. Eso lo voy a explicar más adelantito. Ya expliqué en los primeros 5 videos que dice en 1 Corintios 15, escuche bien, hermano, y lo voy a poner en pantalla, dice que la corrupción no puede heredar la incorrupción. Oiga eso. Otra vez lo voy a decir porque quizás no estamos acostumbrados. La corrupción, dice la Biblia, no puede heredar la incorrupción. Ahí está, 1 Corintios 15:50. Si usted muere bajo corrupción, no podrá obtener la incorrupción. Y lo que sí en ese pasaje es el famoso verso de 1 Corintios 15:51, de 1 Corintios 15, de 51 al 52, y lo estoy poniendo en pantalla. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, dice allí. Dice, los muertos serán resucitados como incorruptibles. Pero un momentito, no nos apresuremos. ¿Qué muertos son esos? ¿De qué muertos está hablando? ¿De quién habla? Bueno, yo sé que los cristianos piensan que por asistir a una iglesia y por seguir la religión cristiana ya tienen asegurada su participación en lo que dice este verso, de que todos seremos transformados, y también donde dice que los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Todos los cristianos piensan de que eso es automático. Por ser cristiano ya le aplica a él y ya lo tiene asegurado. Hermano, un momentito, vamos a verlo más de cerca. En realidad ya lo expliqué esto en los primeros 5 videos de la parte 5. Pensamos que es automático por ser cristianos, que ya tenemos todo eso, que ya seremos transformados, que ya seremos resucitados incorruptibles, que ya seremos transformados de corrupción a incorrupción. Pensamos que eso es automático, que ya tenemos eso. Pero, hermano, tengamos cuidado, leamos con cuidado, hermano. Todos seremos transformados, todos seremos resucitados incorruptibles. Pero
¿Qué dice el verso antes? Ya lo vimos, lo puse en pantalla, el verso 50. ¿Qué dice, hermano, ese verso? Lo acabo de decir. Dice que la corrupción no hereda la incorrupción. Bueno, leamos desde el verso 49, lo voy a poner en pantalla. Primera de Corintios 15, verso 49 y 50 dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, si usted ve con cuidado y estudia ese pasaje con cuidado, está hablando de Adán, ahí está diciendo el resto del capítulo, no lo voy a leer ahorita porque eso ya lo expliqué. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, la imagen de Adán, traeremos también la imagen del celestial. En otras palabras, llegar a ser como Jesús, lo que decimos comúnmente. Traeremos también la imagen del celestial, que es Jesús. Pero en el verso 50, mire lo que dice, ya lo leímos. Pero hay que prestarle atención a esos peros en la Biblia, hermano. Pero, dice Pablo, esto digo, hermanos. Está hablando de que vamos a tener la imagen del celestial, así como trajimos la del terrenal. Pero esto les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Escuche bien, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pero esto ya lo expliqué en los primeros 5 videos de la parte 5. Por eso era importante haber oído los videos antes. Pero sigamos. Dice allí que la corrupción no hereda la incorrupción. Veamos qué van a heredar muchos creyentes, según Pablo, en Gálatas 6, versos 7 y 8. Y lo estoy poniendo en pantalla. Y voy a hacer un par de comentarios mientras leo. Gálatas 6, 7 y 8. Mire cómo empieza, hermano. No os engañéis. No se engañe, hermano. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará. ¿Qué, hermano? ¿Qué dice allí Pablo? Si un hermano siembra para su carne, ¿qué va a cosechar, hermano? ¿Qué dice allí? ¿Va a cosechar incorrupción? No, señor. No va a cosechar lo que dice 1 Corintios 15. Va a cosechar otra cosa. Y aquí dice Pablo, ¿qué? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará. ¿Qué, hermano? ¿Qué dice allí? Léalo con sus propios ojos. Va a segar corrupción, no incorrupción. En otras palabras, ese hermano ya no califica para ser transformado de corrupción a incorrupción. Se la perdió. Y dice después, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Bueno, hermano, hay muchos conceptos a veces en la mente de los creyentes que esos versículos los tienen todos torcidos, hermano, pero no me puedo poner a explicar eso ahorita, por eso lo expliqué antes. Pero bueno, debo seguir. Así que, por razón de que el pecado mora en nosotros, vimos esas dos noticias. La buena es que si morimos sin haber conquistado el pecado que mora en nosotros, nuestros nombres siguen inscritos en el libro de la vida y seguimos siendo librados de condenación eterna. No seremos arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Pero la mala es que si morimos como creyentes sin conquistar el pecado que mora en nosotros, o si morimos bajo corrupción, aunque estemos perdonados del pecado que mora en nosotros, nos perderemos lo mejor de Dios. Seguimos siendo salvos, pero nos perdemos galardones, nos perdemos premios. Voy a hacer un pequeño repaso del contraste que hace conquistar el pecado o no antes de que muramos en esta vida. Primero, algunas cosas que sí tenemos, aunque muramos sin conquistar el pecado. Estas cosas que sí tenemos son un regalo de Dios en su Hijo para todo aquel que cree. Esa es la buena noticia. Una es, si una persona
no conquista el pecado y se muere como creyente, su nombre está en el libro de la vida, es parte de la familia de Dios, sigue siendo hijo de Dios, hijo inmaduro, pero sigue siendo hijo de Dios. En el juicio final no será echado al lago de fuego porque su nombre está en el libro de la vida, ha sido librado por Jesús de condenación eterna. Otra cosa que tiene el sello en su corazón, las primicias del Espíritu, y eso lo hace que llegue a ser un templo de Dios en su espíritu. También, si una persona muere sin conquistar el pecado, tiene una resurrección segura después del juicio final, pero tiene que esperar a ser resucitado después de los 1000 años. Jesús cumplirá su promesa y seremos resucitados por él y puestos en la tierra nueva, bajo el cielo nuevo. Ahora, debo terminar este video porque ya se alargó, pero no quiero terminarlo sin mencionar algunos de los beneficios de aquellos que logren conquistar el pecado en sus vidas antes. Y eso vamos a verlo cómo se hace eso en el siguiente video. Pero ahorita solo quiero enfatizar las cosas que van a lograr las personas que logren conquistar el pecado y que alcancen la incorrupción. Van a participar en el rapto, van a participar en la primera resurrección, serán revestidos de incorrupción, serán transformados por la resurrección, obtendrán la inmortalidad. Ahí es donde dice que estos son aquellos sobre los cuales la segunda muerte ya no tendrá poder sobre estos, dice Apocalipsis 26. Vendrán a ser como Jesús en diferentes niveles de gloria, así como vimos una la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, y después dice, así será la resurrección de los muertos. Serán electos para diferentes posiciones u oficinas en el reino de Dios y llegarán a ser divinos en altas posiciones administrativas en el reino de Dios. Serán reyes sobre las naciones, sobre la tierra. Serán reyes de las naciones también en los lugares celestiales. Serán principados o watchers, algunos de ellos que sean escogidos para eso. Posiblemente parte de las 24 órdenes sacerdotales, unos ministrando a Dios en los lugares celestiales y otros ministrando a Dios sobre la tierra, como parte física de la nación de Israel, tal como habló el profeta Isaías en Isaías 66. No lo voy a leer aquí porque ya no tengo tiempo. Así que todas estas bendiciones anteriores que mencioné son buena noticia para los que conquisten el pecado, pero no es muy buena para los que no lo logren, porque se lo van a perder todo esto. Entonces, una vez vistas estas listas, estas cosas, dependiendo si conquistamos el pecado o no, en el siguiente video vamos a ver cómo vamos a solucionar el problema de Romanos 7:20, de que el pecado mora en mí. Hay manera bíblica que podemos nosotros solucionar ese asunto, y voy a estar hablando de eso en el siguiente video, porque ya estamos en un nuevo pacto. Y también vamos a ver algunas sugerencias prácticas de cómo podemos comenzar a deshacernos del pecado en nuestras vidas. Pero eso lo veremos en el próximo video. Que la paz de nuestro Señor Yeshua sea en su corazón y en su mente desde ahora y para siempre. Amén.